Entonces, bienvenidos muchachos, nuevamente mi nombre Milton Escobar Sandoval. Soy el docente que les va a estar acompañando durante este módulo. Vamos a ver el marco legal de la salud ocupacional en Colombia. Vamos a estar durante 20 sesiones trabajando. La metodología de trabajo que vamos a utilizar en este momento, por la situación de la pandemia y por la situación de la que estamos viviendo nosotros en este momento, pues va a ser las clases virtuales. Espero que ya prontico nos podamos ver en la universidad, pues ya prontico nos podamos encontrar, ya prontico nos podamos ver nosotros en la universidad y podamos hacer todo nuestro trabajo como lo veníamos haciendo, presencial. Hay algunos por ahí que de pronto tienen el micrófono abierto. Les pido que por favor cierren el micrófono un momentico mientras estamos nosotros en la clase. El que vaya a intervenir en la clase, por favor me levanta la mano, yo le doy la palabra. Y vamos a empezar a trabajar. La metodología. Mi intención no es perjudicar a nadie, ni rajar a nadie, ni dañarle las esperanzas ni los sueños a nadie. Conmigo es muy sencillo aprender. Demuéstrenme que ustedes aprendieron y vamos bien. No hay ningún otro requerimiento de mi clase, sino que a ustedes me demuestren que aprendan. De hecho, para que ustedes no tengan la premura ni la situación de que la materia, conmigo la aprobaron ya, pero demuéstrenme y mantengan esa aprobación. Demuéstrenme que ustedes aprendieron, demuéstrenme que ustedes aprendieron algo de mi clase y ya con eso nosotros logramos nosotros salir bien y salir adelante de las clases. Les pido, sí, por mandamiento de la universidad, que cumplan con la asistencia a las clases. En eso sí me toca ser muy inflexible, en eso sí no puedo yo tomar ningún tipo de decisión. Las fallas sí me toca reportarlas. Si el estudiante que falle 4 fallas en el módulo pierde la materia, entonces ojo con esa vaina. Bienvenidos a todos, Brigitte, Carmen, Dayana, John, Michael, Nicole, Paula, Valentina, Xiomara, Juliana o Juliana. Son los que en este momento están, 11 participantes que estamos allá. Profe, es Michelle. ¿Es Michelle? Sí, señor. ¿Michelle Meléndez? Michelle no, Daniela. es que sí, señor. Michelle Daniela. Listo, Michelle Daniela. Bueno, Bueno, bienvenidos muchachos. Entonces vamos a aprender, vamos a conocer algo de lo que es el marco legal, en dónde se sustenta la salud ocupacional en Colombia. Estos son una serie de normas, de decretos y de leyes que son de alguna manera hartos ponernos a hablar nosotros de decretos y de leyes y de todas esas vainas, porque eso es una vaina que se vuelve hasta incomprensible, hasta ladrilludo, se convierten en un tipo de clases que son hartas. Entonces yo utilizo mucho lo que son las diapositivas, pero vamos a ver nosotros que en esas diapositivas vamos a aprender nosotros los de... Vamos a aprender nosotros todo lo que es lo referente a la salud ocupacional y vamos a estar nosotros trabajando juiciosos en esa parte. Por ese motivo, nosotros vamos a estar o a utilizar mucho las diapositivas en esta clase. En días pasados les monté en la página el contenido programático de qué vamos a ver nosotros. Les monté unos videos de cada uno de los temas que vamos a ir desarrollando.
Vamos a hacer unas evaluaciones. Las evaluaciones las vamos a hacer nosotros de acuerdo a las evaluaciones las vamos a hacer de acuerdo a cada una de las sesiones que vamos a ver. Vamos a procurar hacerlas cada 10, cada 12 días de lo que nosotros vamos a estar, los temas que vamos a estar tocando en cada una de las sesiones. Entonces, yo les voy a hacer una evaluación, se les voy a enviar a cada uno de ustedes a sus correos para que ustedes la desarrollen en sus casas y posteriormente me la hagan llegar. Ese es el método de evaluación. Ustedes me van a demostrar que efectivamente aprendieron, qué fue lo que yo les enseñé en las clases. Vamos a arrancar, muchachos. Vamos a ver el video con el que yo les monté al inicio de la clase. Entonces, vamos a ver el video, la historia de la salud ocupacional y de la salud en, 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 en el mundo. ¿Sí lo están viendo? Señor. Si eso está dando. ¿Sí? No, no, se paró. A ver. ¿Sí está compartiendo el video? Sí, se está compartiendo, pero ya. Yo estoy en clase de 8 de la mañana y me voy para la universidad. Estoy dando clase de 8 a 10. Sí, bueno. ¿Ya? Ya. Ahora sí. Aló. Profe, qué pena que si puede aceptar por favor a Carlos Franco a la clase. Ya, permítame un segundito, ya lo aceptamos. Vale, señor.
vida, vida. ¿Y qué hago? ¿Cómo la agrando? ¿Qué? Agrándala allá donde están los cuadros. No, muestra. Listo. Pregúntales que si ya están, que si te escuchan. Hola muchachos, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. Señor. Sí. Listo. Bueno, Vas a compartir diapositivas. entonces, se vio el video un poquito como truncada la cuestión, pero va a ir de alguna manera, podemos verlo, ustedes lo pueden ver en la plataforma, está montado el video en el que nos está mostrando la evolución de la salud ocupacional, en la evolución de la salud ocupacional en la era antigua. Lo importante es que nosotros ya tengamos una idea de más o menos cómo se empieza a desarrollar la salud ocupacional o la seguridad y salud en el trabajo en la era antigua, que son los orígenes de la salud ocupacional. Entonces vamos a mirar nosotros en este momento las diapositivas correspondientes a la clase de hoy. Vamos a mirar entonces la salud ocupacional en la salud ocupacional en la prehistoria. ¿Están compartiendo o están viendo las diapositivas? Está cargando, profe. Cargando. Está cargando. Bueno, listo. No, lo mismo. Sí. Que te necesitan urgentemente ya. Estoy en clase. No puedo. Yo se dije, yo le dije, es que no puede hacer nada porque está en clase. Lo dejé afuera para contestar por su tema. ¿Listo, muchachos? ¿Ya cargó? Sí, profe, ya. Sí, profe. Entonces, la salud ocupacional en la prehistoria. El hombre empieza a evolucionar la historia del hombre. Cuando el hombre empieza a salir de esa etapa de la conciencia animal y evoluciona al Homo sapiens, o sea, el homínido con cerebro. Eso quiere decir Homo sapiens, el hombre que empieza a pensar. ¿Y cuándo empieza a pensar el hombre? Cuando él empieza a tener conciencia de que necesita una serie de instrumentos y de herramientas que le permitan a él mejorar su condición de vida. Inicialmente el hombre era un recolector, él se dedicaba era solo a recoger los frutos de la naturaleza. Él no producía nada ni hacía más nada, sino recoger lo que estaba en la naturaleza para así mismo sustentarse una forma de vida. A raíz de que él evoluciona de la conciencia animal al Homo sapiens, entonces el hombre empieza a darse cuenta que necesita una serie de herramientas que le van a facilitar la vida a él en su trabajo, que le van a facilitar la vida a él en su propia subsistencia y en su propio quehacer. Entonces empieza a idearse la construcción de unas herramientas tanto para la caza, para cazar, como para cultivar la tierra. Y echa mano de uno de los materiales más abundantes que habían en ese entonces en la naturaleza, que era el pedernal. El pedernal era una piedra que le facilitaba por su misma dureza, no solo la elaboración de las herramientas que necesitaba para arar la tierra, sino también para producir armas, herramientas que le facilitaran a él su vida para la caza. Entonces, el hombre empieza ya a crearse una conciencia, ya empieza a pensar como un ser humano en cómo facilitar su propia forma de vida con la creación de las herramientas. En la comunidad primitiva, el hombre, nosotros tenemos que desde los tiempos no escritos, cuando el hombre empieza ya a crear las comunidades primitivas, que él empieza a asociarse en esas comunidades, porque esto le facilitaba a él su propia vida, su propia existencia. Anteriormente el hombre era recolector y era sedentario, perdón, no era estable, él estaba siempre andando de un lugar a otro. Pero cuando ya él se vuelve sedentario, se sienta en un solo lugar, entonces empiezan a formarse un tipo de comunidades, un tipo de sociedades, empiezan a llegar otro pocotón de gente, y entonces el hombre empieza a compartir no solo lo que él consigue como alimento propio, sino las herramientas que él está construyendo. Llega el dominio del fuego,
que eso le va a facilitar al hombre mucho más la estadía en esos tipos de sociedades, que pasan de ser una sociedad recolectora a volverse unas sociedades de agricultura y de ganadería. Ya les había dicho de que en este régimen ellos comparten la propiedad y comparten los elementos y asimismo se distribuyen los alimentos que consiguen. El hombre se encuentra sometido a los designios de la naturaleza, pero desafortunadamente era la época antigua en la que no había otra manera en que el hombre podía sustentarse su propia vida. Cuando en esa comunidad primitiva, el hombre evoluciona del paleolítico al neolítico, se representa el inicio del hombre en la naturaleza. Ocurren una serie de acontecimientos sumamente importantes, como la construcción de los primeros elementos de trabajo y otra serie de elementos que ya le facilitan al hombre su estadía en sociedad. Evolucionamos nosotros hasta el Egipto en el año 4000 a.C. y durante las épocas de las civilizaciones mediterráneas se destaca la sociedad egipcia con una especial consideración donde había una protección especial para un tipo de trabajadores que eran los guerreros, los embalsamadores y los fabricantes de armas. Ellos tenían una protección por parte de los gobernantes egipcios, ¿cierto? A ellos los cuidaban para que pudieran realizar un buen trabajo y evitaran los accidentes de trabajo, ¿cierto? En ese entonces era el faraón el que daba las medidas de seguridad, ¿cierto? Y esas medidas de seguridad estaban dictadas para las grandes ciudades, ¿sí? En donde existieran los talleres que pertenecían al faraón. No cualquiera podría tener ese privilegio de estar protegido y de estar cuidado por el faraón. Cuando ya luego empieza la construcción de las grandes construcciones, las pirámides, los templos y todas esas cuestiones, es cuando empiezan ellos a darse cuenta de que había que cuidar al trabajador y entonces empiezan a darles unas protecciones especiales. Los egipcios llamaban a los médicos Sunnun, ¿cierto? Es Sunnun quería decir el hombre de los que sufren o los que están enfermos. Y en ese entonces todo ello lo relacionaban entre la ciencia y la magia. Ellos no, la ciencia, la medicina no era tomada como una ciencia pura, sino como algo mágico, ¿cierto? Y los médicos empiezan a clasificar, los médicos egipcios empiezan a clasificar las enfermedades como unas enfermedades que se las atribuían a unos espíritus malignos, ¿sí? Y las otras eran atribuidas a los dioses. Unas enfermedades las causaban los espíritus malignos y otras los dioses. Desde esa perspectiva trabajaban los médicos egipcios. En la Mesopotamia empezamos nosotros ya a ver que existe un código que se llama el Código de Hammurabi, ¿sí? Que fue creado por el rey Hammurabi. Y en este código estaba todo lo que eran las leyes de los pueblos babilónicos. Ellos lo grababan en piedra y en esas leyes, pues básicamente en ese Código de Hammurabi era donde se plasmaban todas las formas en que se regía el gobierno, en que se regía la sociedad de Mesopotamia. En Grecia empiezan a dividir el trabajo manual y el trabajo intelectual, ¿sí? Surgen las profesiones del médico, los pintores, los artesanos, todos ellos empiezan a surgir ya como sociedades y en el ramo de la salud empieza a conocerse el cuerpo humano y empiezan a darle interpretaciones más concretas a lo que es la salud y a lo que es la enfermedad y a cómo se producen los accidentes laborales. El Estado implementa unas medidas de seguridad contra las plagas y asimismo unas medidas de protección contra la propagación de las enfermedades. En Grecia surge gran relevancia Hipócrates, que es considerado el padre de la medicina moderna. Y con él nosotros vamos a encontrar que es la primera persona que empieza a hablar de una enfermedad ocupacional. Hipócrates empieza a hablar de una intoxicación por plomo de los trabajadores que trabajaban o los esclavos que trabajaban en las minas de extracción de plomo. Y él empieza a ver que hay una intoxicación de estas personas que trabajan allá, porque precisamente ellos no tenían ningún medio de protección. Y entonces él escribe un tratado sobre las enfermedades que padecen estos trabajadores y empieza a implementar unas medidas higiénicas para el trabajo de estos esclavos. Dice que habían baños higiénicos para evitar la saturación del plomo y empieza a describir los síntomas
de la intoxicación del mercurio y del plomo. Igual, Hipócrates encuentra que hay una serie de enfermedades que están relacionadas con el ambiente donde se desarrolla la vida de estas personas, ¿cierto? Y entonces empieza a hacerse una serie de preguntas. Y es cuando surge el Tratado de Aires, Aguas y Lugares, en el que establece una metodología para visitar los centros de trabajo e identificar las causas de estas enfermedades que se ocurrían en las personas. Ya Hipócrates empieza a dudar de que las enfermedades que anteriormente venían y se le atribuían a los dioses, entonces Hipócrates dice, ya esas enfermedades no son causadas por Dios ni por los dioses. Entonces empieza a relacionar las enfermedades que están padeciendo estos trabajadores con unas condiciones precarias del medio ambiente. Ese es el concepto de la prevención, ¿cierto? Él descubre que existe una relación entre la enfermedad y la condición precaria del medio ambiente donde trabaja, donde se desarrolla la vida de este trabajador. En Grecia, nosotros encontramos a Aristóteles. Y Aristóteles también interviene en asuntos de salud ocupacional. Él estudia unas formas físicas que se producen durante el desarrollo de la actividad ocupacional y plantea unas necesidades de prevenir esas enfermedades ocupacionales, ¿cierto? Y él, por igual, también investiga unas intoxicaciones que se ocurrían con los trabajadores de las minas de plomo. Celso, otro griego, incluye unos escritos en los que él habla de las exposiciones del origen ocupacional, o sea, de los enfermos que estando enfermos por situaciones ocupacionales siguen trabajando con esa enfermedad. Entonces, él habla de las exposiciones de origen ocupacional. Celso. En Grecia, nuevamente, entonces, hablamos de Galeno. El médico Galeno es considerado el médico más importante del mundo antiguo, ¿cierto? Él estudia las enfermedades de los mineros, de los curtidores y de los gladiadores. ¿Por qué se hablaba únicamente de este tipo de personas en esa Grecia antigua? Porque los mineros eran las personas que trabajaban y que producían y que hacían que el imperio pudiera sostenerse. Los curtidores, que eran los que trabajaban todo lo que eran las pieles y los que producían todas estas series de elementos que les proveían a sus monarcas en la comodidad en sus palacios, y los gladiadores, que eran los que estaban en la guerra, en las peleas constantemente. Entonces, Galeano menciona unas enfermedades y las asocia con los vapores de plomo. Y realiza unas visitas allá, a las minas de sulfato de cobre en la isla de Chipre. Y él demostró que esa intoxicación se producía a través de las arterias que transportaban la sangre. Él empieza a hacer estudios y empieza a demostrar que tanta exposición a ese riesgo era lo que les estaba causando la muerte a esos trabajadores. En Italia, Plinio el Viejo describe un tratado de enfermedades ocupacionales, pero él le llama las enfermedades de los esclavos, porque en Italia nosotros nos damos cuenta de que Italia era una sociedad básicamente de esclavistas. Italia no tenía tanta gente, o sea, no tenía tanto medio productivo propio, sino todos los que producían eran los esclavos que ellos traían. Entonces, por eso es que Plinio el Viejo empieza a hablar de unas enfermedades de los esclavos. Y básicamente eran las enfermedades que se producían por el SIC, el cinaurio y el mercurio. Él se inventa la primera medida de protección, el primer EPP, el primer elemento de producción de protección personal de un trabajador, y a través de una vejiga de un buey crea una máscara como la que estamos usando nosotros ahorita, pero no es de buey, sino él se le inventa una vejiga de buey para que los trabajadores se protegieran la nariz y la boca cuando iban a trabajar en las minas de zinc, de ciranio y de mercurio. Es el primero que se inventa un EPP. En Roma, pues Roma no aporta mucho a la sociedad. Yo ya les había dicho que era la sociedad romana. Ellos eran básicamente esclavistas. Entonces, ellos no aportan grandes o no hacen grandes aportes a la salud ocupacional. A ellos no les interesaba mucho el bienestar de los trabajadores, porque como eran esclavos, entonces se enfermó un esclavo, se murió un esclavo, pues lo reemplazamos por otro, no hay ningún problema. Entonces, ellos no se preocupan mucho por eso. Lo único importante que hicieron ellos fue que hicieron unas implementaciones, diseñaron unas estrategias para el control y la prevención de los incendios. Eso fue lo único que ellos hicieron los antiguos romanos. En la Edad Media, en el año 476 después de Cristo, cuando se ocurren las invasiones bárbaras y cae el Imperio Romano,
eh, llega la caída, empieza la Edad Media hasta la caída de Constantinopla, o sea, del 476 al 1453, es cuando empieza a formarse los estados y empieza el Estado a pensar en la protección del ciudadano, empieza a pensar en una cuestión que llama la salud pública. En esa época fue muy poco desarrollo en cuanto a temas de salud, porque la gente no estaba muy concientizada de cuidar el individuo, sino era el Estado el que protege al ciudadano, pero el Estado dictaba las leyes, pero los individuos no se protegían. Entonces, ellos no se esmeraban mucho por la protección propia del individuo. Es la religión la que empieza a dominar, pero más en aspectos intelectuales del hombre. La religión empieza a tomar fuerza en cuanto a lo intelectual, más no en cuanto a lo personal del hombre. Profe, qué pena. Dime, Lo que pasa es que se le está escuchando entrecortado. que me está escuchando entrecortado, bueno, ya vamos a mirar a ver cómo lo arreglamos. Sí, profe, gracias. En la Edad Media llegan una serie de publicaciones, una serie de comunicados que se le daban a la sociedad que se llamaban los edictos de Rotari, que eran dictados en el año 645, y estas fueron las primeras normas que se dictan en la Edad Media para proteger los accidentes de trabajo. ¿A quiénes? A los obreros de la construcción. Los edictos de Rotari. En esos edictos de Rotari, ¿qué se decía? ¿Cómo debería desarrollarse la actividad desde el obrero de la construcción? ¿Cuántas horas debería trabajar el obrero de construcción? ¿Qué trabajo podría desempeñar? No todos los mismos obreros podrían desempeñar, mientras que había unos que pegaban las baldosas, había otros que cargaban las piedras, había otros que cargaban el arena y todas esas cuestiones. Entonces, en los edictos de Rotary ya empiezan a... Ahora estamos viendo. Hola, hola, Claro. hola, ¿me escuchan? Paula Daniela. Hola. Voy muy rápido, ¿cierto? ¿Mm? Ya, ahora sí. Hola, 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 hola. Hola, profe. Pues se Hola, escucha profe. entrecortado. Horrible. Muchachos, hola. Muchachos, ¿están ahí o qué? Sí, señor profe, se Sí, escucha profe. entrecortado. Bueno, Se escucha mucha interferencia. se escucha mucha interferencia, sí. Por ahí hay una que le está pegando, Sí. le está raspando una olla de arroz. Profe, la verdad no se le está entendiendo nada. No, profe. No me Nada, tampoco. nada. Ay, chicos, esperen a ver, yo cambio de ubicación, a ver si es que de pronto la ubicación donde estoy. Esperen a ver si es que de pronto donde yo estoy ubicado. Creo que ahora sí te está pidiendo pila. Sí. Tráeme un pad mouse. Tráeme un pad mouse. Sí, ¿qué tal? Y yo le dije, está en clase de 8. Pero es que él ahorita me contestó y me colgó precisamente porque está en clase de 8 a 10. Pero entonces, ¿qué hago yo? Pues que después de las 10 de la mañana, o sea, a ver, el mundo no se va a acabar.
Hola. Hola, profe. Bueno, ya me cambié para otro lado. Sí. Ya pedí permiso aquí en la casa del vecino que me dejaran dictar la clase de acá, a ver si aquí de pronto mejoramos la vaina. ¿Ahora sí mejora o no? Ya se escucha mejor, profe. Sí, ya me escucha mejor. Ahora sí Sí, ya. mejora. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, vamos a continuar con las diapositivas que estábamos viendo. ¿Hasta dónde ustedes alcanzaron a entender las diapositivas? Porque había uno que me decía que no escuchaba. ¿Hasta dónde escucharon? Muchachos, Profe, se escuchaba, pero, o sea, por una, ¿cómo le explico? Por partes. Estaba entrecortado. o sea, como un telegrama. Sí, más o menos. Bueno, listo. Entonces, vamos a mirar. Seguimos con la salud ocupacional en la Edad Media, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces ya habíamos dicho que habían unos edictos que se llamaban los edictos de Rotari en el año 645 en la Edad Media, y que estos estaban dirigidos básicamente para proteger los accidentes, para proteger a los obreros de los accidentes de trabajo. ¿Por qué? Porque se habían multiplicado los accidentes de trabajo, porque a los trabajadores no se les capacitaba. Una cosa era dictar el edicto, sacar el edicto y poner el edicto a circular dentro de toda la sociedad. Pero otra cosa muy diferente era haber capacitado al trabajador para que no se produjeran esos accidentes laborales. Como no hubo una capacitación aceptada por parte del Estado, entonces se multiplican esos accidentes laborales. No solo porque no se capacitaba al trabajador en cuanto al desarrollo de la actividad, sino porque no se le capacitaba al trabajador en cuanto al manejo de las herramientas que ellos estaban utilizando. Ahí empezaban a fallar. Ellos sacaban un edicto, pero con ese edicto ellos pretendían que al sacarlo y pegarlo en las puertas ya era suficiente para prevenir los accidentes laborales. Y ese no es el objeto. Puede ocurrir igual ahorita en la edad de nosotros, que sacan un decreto, una ley o una norma, pero si no se implementan unas capacitaciones en cuanto al manejo de esto, pueden seguir ocurriendo los accidentes. Es lo que ocurre ahorita, por ejemplo, con la situación de la pandemia. Nosotros, en ninguna parte, nosotros como salubristas ocupacionales, en ninguna parte se había previsto una pandemia dentro de los programas de salud ocupacional de nadie, de ninguna empresa, de ninguna entidad, de nadie se había previsto o se había hecho un protocolo de protección frente a una pandemia. Y llega la pandemia y nos coge a todos desubicados, nos coge a todos de que de alguna manera desconocíamos hasta cómo era o cómo había que trabajar en esto. Inclusive aún hay mucho desconocimiento frente a esta situación, cómo se deben trabajar. Entonces el gobierno empieza a dictar una serie de medidas, de reglamentos, de formas y dictan unos protocolos para prevenir todo tipo de enfermedades. Pero eso no es todo. Hay que mirar a ver cuáles son las formas en que nosotros, ustedes y yo, como salubristas, podemos empezar nosotros a trabajar y a prevenir y a poner en implementación esas medidas que dictó el gobierno. Eso fue lo que les pasó en la Edad Media. Sacaron unos edictos, los edictos de Rotary, pero nunca capacitaron al trabajador y por eso era que había tanto accidente del trabajador. En Francia se fundan las primeras universidades en el siglo X y surgen de allá unas leyes que empiezan a proteger a los trabajadores. En 1413 y 1417 se dictan unas ordenanzas de Francia que estaban dirigidas básicamente a velar
por la seguridad de la clase trabajadora. Son los primeros inicios de leyes que protegen a la clase trabajadora. En Francia, 1413 a 1417. Cuando se crea la imprenta, empiezan a surgir una serie de documentos que empiezan a imprimirse, una serie de documentos. En Alemania se publica el panfleto que elabora Ulrich, el ENAF, que señalaba algunas enfermedades profesionales. Ese sería o es el primer documento impreso que se ocupa de la seguridad y que es uno de los primeros textos en que nosotros encontramos unas menciones sobre salud ocupacional. Hellenborg, en el año de 1473, empieza a hablar de la existencia de unos vapores que pueden ser peligrosos y empieza a hablar de unos síntomas que producen esos vapores. Y empiezan a llamar esos vapores como una intoxicación industrial con plomo, mercurio, y él sugiere unas medidas preventivas para evitar esa intoxicación. Entonces, ya empiezan ellos a preocuparse en la Edad Media por la buena salud de los trabajadores. Avicenna es un sabio filósofo que él se elabora unos compendios, unos tratados sobre lógica, metafísica, antropología y ciencias naturales. Y él escribe un canon de medicina basado en el razonamiento donde trata una definición de la medicina, establece un campo de acción de la medicina y la preparación de los remedios. Él se preocupa por la protección de la salud del ser humano y en especial la salud del trabajador. Ya él empieza a crear unos remedios, ya él empieza a crear a preparar unos remedios para prevenir o para la buena salud del trabajador. Y en la Edad Moderna, que comprende el siglo XV al siglo XVIII, empieza ya a hablarse del descubrimiento de América, la Revolución Francesa, y empieza a hablarse ya de la revolución industrial y comercial o la revolución del capitalismo. Esto de alguna manera le sirve a la sociedad porque empieza la evolución de la sociedad, pero también empieza a traerle más problemas a la sociedad. Vamos a ver por qué le sirve y por qué son más problemas para la sociedad. En ese tiempo entonces empiezan a perfeccionarse los procesos tecnológicos, aparecen nuevas ramas de la industria, aparecen muchos más factores contaminantes y empieza a hablarse de la dignificación del trabajo por la revolución industrial. Si nosotros miramos en Inglaterra, que es donde surge la revolución industrial, nosotros vamos a ver que allá había una total desprotección para la mujer y para los niños. Las mujeres en ese entonces trabajaban hasta de 16 a 18 horas diarias, trabajaban las mujeres, y trabajaban los niños menores, los niños pequeños, que por la facilidad de sus cuerpos, porque eran más ágiles, ellos podían meterse por todos los recovecos de las máquinas, entonces utilizaban más a los niños. La mujer, el trabajo de la mujer no era dignificado. Se consideraba que la mujer podía trabajar más que el hombre, ganaba menos que el hombre, y entonces las mujeres tenían unas jornadas laborales mucho más largas, mucho más extenuantes que las de los hombres, menos pago, y había una total desprotección de ellos. Cuando surge la revolución industrial, empiezan a crearse máquinas, empiezan a crearse una serie de maquinarias nuevas que nadie las sabía manejar. Si al caso el tipo que se las inventaba, él era el único que sabía manejar la máquina.
pero nadie más sabía manejar la máquina. La sociedad venía de una sociedad básicamente agricultora. Ellos vivían de la agricultura y emigran a las ciudades y empiezan a trabajar en los grandes centros industriales y ellos no tenían ningún tipo de capacitación para el manejo de estas máquinas, para el manejo de estas nuevas empresas ni estas nuevas industrias. Y entonces empiezan a presentarse un sinnúmero de muchísimos accidentes laborales y no había una protección porque no había una ley que protegiera a los trabajadores. Si nosotros vemos, por ejemplo, en la gráfica que está ahí mostrada, hay una serie de casi una docena de trabajadores en una gran altura, sin ningún medio de protección, sin ningún medio de seguridad, sino que sencillamente eran las condiciones laborales en las que ellos se enfrentaban. En el año de 1556, Jos Bauer reconoce que la aspiración de algunas partículas producían asmas y ulceraciones en los pulmones. Él se da cuenta de que los trabajadores que desempeñan una actividad en las minas empiezan a sufrir de esos problemas pulmonares y unas llagas que les salían en la piel. Y entonces él empieza a pensar, a idear una forma de cómo prevenir ese tipo de enfermedades que encontraba él en esos trabajadores. Paracelso, nuevamente, hace una tesis en donde describe las enfermedades de los mineros y él básicamente establece cuáles son las causas de esas enfermedades. Básicamente él hace su tratado, hace esa tesis de las enfermedades que encuentran los trabajadores y él por estar haciendo su trabajo, pues lógicamente que se había metido por allá en las minas y toda esa vaina y pues se murió. Le pasó lo del COVID, se puso a mirar a ver si era COVID o no y se murió. A este le pasó exactamente la misma vaina. El tipo encontró que había unas enfermedades que se llamaban neumoconiosis, que eran problemas de los pulmones de los trabajadores, y por estar allá metido en las minas, el tipo sufrió la misma enfermedad y se murió. Pero él ya hizo un tratado, una tesis de esas enfermedades. Y Bernardino Ramazzini, no el cantante, sino el Ramazzini, es un médico italiano. Él hace una obra clásica, no una obra musical ni nada de esa vaina, un escrito que se llama el Morbius Artificum Diatraba, que es el tratado de las enfermedades del ser humano. Eso él lo escribe por allá en 1670, ¿sí? Y él empieza a hablar de un término que se llama higiene. Él es considerado el padre de la medicina ocupacional, Bernardino Ramazzini. Él es el padre de la medicina ocupacional. A él le escuchamos nosotros hablar de la medicina del trabajo. Entonces él es casi el norte de nosotros los salubristas, Bernardino Ramazzini. No se les olvide nunca, porque eso ustedes tendrán que llevarlo siempre presente. Llegamos nosotros a la Revolución Industrial. La Revolución Industrial surge en Inglaterra, que es donde se crean las máquinas, que es donde empiezan a crearse toda serie de instrumentos que mejoraban la vida del trabajo de las personas. Al empezar la Revolución Industrial, se incorporan a la vida laboral muchos trabajadores, hombres, mujeres y niños, ya les había hablado de eso, ¿cierto? Y empieza a necesitarse una gran cantidad de mano de obra, porque salían máquinas, se creaban máquinas, y entonces había que
quién manejara esas máquinas, quién estuviera pendiente del trabajo de la máquina. Entonces, traen las personas que venían del campo, de trabajar en la agricultura, y empiezan a manejar, a trabajar en estas máquinas, pero ellos no tenían ningún tipo de capacitación, ellos no tenían ningún tipo de instrucción acerca de cómo se manejaba esa máquina, ni nada de esas cuestiones, y entonces empiezan a ocasionarse accidentes de trabajo, empiezan a surgir enfermedades profesionales. Y nace la necesidad de aumentar el estudio de esos infortunios laborales, ¿cierto? De ahí empieza, de alguna manera empieza los problemas que surgen en la sociedad de la revolución industrial, porque ya los trabajadores se empiezan a dar cuenta de que ellos están haciendo su labor en unas medidas de desprotección, que a ellos nadie los está cuidando, nadie los está protegiendo, y entonces empiezan ellos a asociarse y empiezan a exigir y empiezan a pedir, que es lo que vamos a ver más adelante. La división del trabajo, ¿sí? Si nosotros vemos que la división del trabajo como se hacía antes, una persona realizaba 5 fases necesarias para producir o para hacer un solo producto. Entonces nosotros vemos arriba que el tipo mismo era el que ponía las llantas y armaba todo el carro y lo hacía en 5 fases, ¿cierto? Con la revolución industrial entonces llega el proceso industrial y en el proceso industrial anteriormente nosotros arriba habíamos visto que era una sola persona la que hacía todo el trabajo, pero con la revolución industrial nosotros vamos a ver que hay para hacer ese mismo trabajo que hacía un solo tipo, entonces ahora ya se están utilizando 5 personas para hacer el mismo trabajo. Anteriormente era una persona para 5 fases, ahora es una persona para cada fase. Entonces, mientras que arriba el tipo era el que ponía las llantas, abajo es uno, el que ponía la carrocería es otro, y así sucesivamente, para producir todos los elementos que se producían en ese entonces en la fábrica. Al ocuparse más gente, al ocuparse más mano de obra, empiezan a surgir los problemas y empiezan a surgir los accidentes y empiezan a surgir todos los inconvenientes de los trabajadores. A principios de 1541 empieza a hablarse de una organización de ambiente laboral, ¿sí? Y empiezan ya a unirse los trabajadores, empiezan ya a reunirse los trabajadores en grupos, en asociaciones, para pedir que se recortara la jornada laboral. Anteriormente los trabajadores tenían unas jornadas laborales de hasta 18 horas de trabajo. Entonces ellos empiezan a ver que había que asociarse para recortar la jornada de trabajo. Es tanto que en algunos empresarios les tenían unos catres a los trabajadores para que ellos terminaran su jornada de 18 horas, se quedaran a dormir ahí y volvieran y siguieran trabajando después de cumplido su descanso. O sea, no había ninguna protección para el trabajador. El trabajador era únicamente el que produce y produce y produce, y entonces el trabajador empieza a darse cuenta de que tiene que asociarse, tiene que buscar un medio de protección para que no lo estén atentando, explotando y atentando contra su salud. Y establece que hay un mínimo de edad para desarrollar cualquier trabajo. Ya les había dicho que había niños menores de edad. Esos niños menores eran niños de 6 años hasta los 14 años que los tenían trabajando en las máquinas, metiéndose por allá por todos los recovecos de las maquinarias, porque son las maquinarias grandes. Entonces, establecen que hay un mínimo de edad para desarrollar cualquier trabajo. Un mínimo. O sea, dicen que ya el hombre a partir de los 16 años puede empezar a trabajar, pero no ponen un máximo, sino un mínimo.
y empiezan a inventarse otro tipo de máquinas y empieza ya el hombre, el trabajador desde entonces, a ver que él necesita una capacitación, que él necesita una preparación para el manejo de esas máquinas. Veamos los acontecimientos más importantes de la Edad Media. En 1784, una epidemia de fiebre en la fábrica de hilados de algodón en Manchester, Inglaterra, básicamente es la que ocasiona la primera acción en pro de la seguridad por parte del gobierno. Entonces, los trabajadores de esas hilanderías empiezan a reunirse, a asociarse, empiezan ya a crear sus primeras asociaciones sindicales para exigir del gobierno que haya una mayor seguridad. En 1795 se crea la Cámara de Salud de Manchester para brindar una asesoría y para reglamentar las horas y las condiciones de trabajo en las fábricas. Y en 1811 se crea un movimiento de protesta porque había un trato infrahumano entre los trabajadores. Este movimiento fue llamado ludista porque fue por un tipo que se llamaba Ned Ludd, que fue el que empezó a agrupar a todos los trabajadores, a llamar a todos los trabajadores para que se asociaran y empezaran a exigir sus derechos laborales. En 1841 se promulga la ley de minas. Esa ley de minas hablaba sobre unas compensaciones legales. Es decir, que si usted se enfermaba, que si usted sufría algún accidente mientras estaba trabajando en las minas, tenían que ser recompensados de alguna manera, tenían que recompensarlo a usted o a su familia. Entonces ya viene a hablarse básicamente el primer asomo de las indemnizaciones legales. Y en 1842 se crea una protección a los pobres mediante el informe de las condiciones sanitarias de la población obrera de Gran Bretaña. Básicamente, todo el mundo en ese entonces pues era pobre, era un trabajador y era pobre. Las condiciones de vida de esos trabajadores eran muy infrahumanas, casi paupérrimas. Y entonces se crea un informe sobre las condiciones sanitarias de esas personas, que si no estaban bien en su casa, que si no estaban bien en su entorno familiar, pues no iban a estar bien en su entorno laboral. Entonces se empieza a crear por parte de Edwin Chadwick una comisión que se encarga de crear esas leyes o de dictar esas leyes, de proteger al trabajador no solo en su trabajo, sino también en su entorno familiar. La línea del tiempo nos está mostrando la historia de la seguridad y la salud ocupacional y vemos que desde antes de Cristo cómo va desarrollándose toda la historia de la salud ocupacional hasta el año de 1970, que es cuando se dictan unas formas o unas normas de higiene y seguridad y la inspección periódica de empresas, fábricas, industrias. Anteriormente, pues eso no existía. En 1970 ya empieza a hacerse esas inspecciones. Merece especial importancia que en Latinoamérica, ya en México en 1960 se promulga la Ley Federal del Trabajo y que en Inglaterra en 1883 surge la Ley de Trabajo para Niños y aparecen las primeras normas que protegen a la mujer trabajadora. En cuanto a lo que es la salud, Mesopotamia crea el Código de Hammurabi. Ramazzini es el padre de la medicina, ya él empieza a hacer un análisis sobre las enfermedades de los trabajadores. Robert Owen empieza a hablar del mejoramiento ambiental de las empresas. En el Instituto Pasteur se crea unas normas que hablan sobre la higiene laboral. En Wisconsin aprobó la ley
en Wisconsin se aprueba la ley que promulga la indemnización del trabajador y en 1931 aparece una organización, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que empieza a proteger a los trabajadores, pero ya a nivel mundial. Ya la Organización Internacional del Trabajo empieza a dictar unas normas acerca de la protección del trabajo y de las formas en que se debía desarrollar ese trabajo a nivel mundial. Bueno, vimos hasta ahí lo que fue la historia de la salud ocupacional en la era antigua. Vimos nosotros que no había ningún tipo de protección para los trabajadores en la antigüedad, que empieza el mismo hombre a idearse sus formas de mejorar su situación de vida y se crea unos elementos con los que él va a mejorar su situación de trabajo, crea elementos, herramientas y crea otra serie de situaciones como por ejemplo asociarse para compartir todo lo que él producía, para compartir las herramientas que él inventaba. Entonces el hombre empieza a asociarse, a buscar un mejor estar de él. Posteriormente, el hombre ya llega y a través de todo el tiempo ha habido la desprotección laboral del trabajador. Para eso se crea la salud ocupacional, que es el estudio de todas estas situaciones que se presentan. Pero esa salud ocupacional, a raíz de que surge en el mundo, tiene un marco legal. Ella está sustentada y en Colombia está sustentada en una serie de normas que básicamente es lo que nosotros tenemos que ver y lo que nosotros tenemos que hablar. Tenemos que hablar, por ejemplo, de una ley, que es la ley que establece la seguridad y la salud en el trabajo, que es la ley 100. Tenemos que conocerla, no la vamos a mirar todo porque eso es muy harto, hablar de la ley 100 y mirar un poco de reglamentos y vainas y artículos y todas esas cuestiones, pero vamos a tratar de hacerlo de una manera agradable, de que ustedes no se vayan a aburrir, de que no se cansen, de que no se vayan a tener jartera en cuanto a que todas esas normas, porque son muchas normas. Si nosotros vemos ahorita, por ejemplo, con la situación del coronavirus, nosotros nos podemos ver que hay 16 directivas que ha dictado el Ministerio de Trabajo, 14 que ha dictado la Presidencia de la República, 8 que ha dictado el Ministerio del Interior, y todas son normas aplicadas a la salud de los trabajadores. Entonces es una serie de normas que nosotros tenemos que ver, pero las vamos a ver así de una manera como para hacerla agradable la situación de esta materia. Yo les decía que esta materia es algo harta, algo ladrilluda, algo, no sé, sentarse uno a hablar de decreto número tal, decreto 1072, artículo 2.2.4.6.8.9, eso es muy harto. Voy a procurar que estas clases con ustedes pues sean agradables. Voy a procurar que estas clases con ustedes, muchachos, sean lo mejor y sobre todo que ustedes entiendan. Vamos a hablar a raíz de toda la situación que se está viviendo ahora. Vamos a mirar unas normas acerca de la protección de los trabajadores en la época de la pandemia del COVID. Vamos a hablar de unas situaciones que se presentan y que ustedes, como salubristas, tendrán que enfrentar y tendrán que conocer, que eso sí les voy a exigir que la conozcan muy bien, que es la conformación de los COCOLAS, los comités de convivencia laboral, y la conformación de los comités de convivencia para prevenir las situaciones de acoso laboral, la ley 1010 del acoso laboral. Es lo que ustedes más van a trabajar, es lo que ustedes tienen que ver, porque en las empresas donde ustedes van a estar trabajando, básicamente esa serie de situaciones y esa serie de problemas se les van a aparecer casi a diario.
Entonces, cuando aparezcan esa serie de situaciones, ustedes tendrán que mirar cómo van a enfrentar y eso tienen que ponerle cuidado. Seamos conscientes nosotros de que igualmente tenemos que mirar la ley acerca de la investigación de los accidentes laborales. Ustedes como salubristas, ustedes son las personas encargadas de adelantar todo ese tipo de investigaciones cuando ocurre un accidente laboral y ustedes tendrán que ponerle cuidado, tendrán que mirar y analizar en la investigación del accidente laboral en los 5 porqués de los accidentes laborales, que eso lo vamos a ver, no se preocupen chinos, tenemos 20 sesiones para hablar de esa vaina. También es importante que nosotros empecemos a hablar acerca de la ley, acerca del uso y protección, del uso y dotación de los elementos de protección personal de los trabajadores. Porque si en la empresa donde ustedes están trabajando, si en el lugar donde ustedes están desarrollando su actividad, ustedes que van a ser los CISOs, se llaman CISOs, que son las personas encargadas de la seguridad y la salud en el trabajo, y el CISO no está pendiente de que se apliquen o de que se utilicen los elementos de protección personal en una empresa, entonces ustedes van a saber qué procedimiento van a tener que hacer, cómo van a adelantar una investigación, cómo van a adelantar una investigación o cómo van a adelantar ustedes un reporte por accidentes o incidentes, en qué normas se van a sustentar estas actividades. Entonces, todo esto es lo que nosotros vamos a ver a lo largo y en el decantamiento de nuestra materia, muchachos. Preguntas. Cuéntenme qué tipo de preguntas y de inquietudes tienen ustedes, muchachos. Los escucho. Profe, ¿qué notas vamos a sacar o cómo va a ser la metodología? Bueno, la metodología para las notas es la siguiente. Yo ya les dije a ustedes que no se preocupen porque conmigo yo no vengo a dañarle el futuro a nadie ni a interponerme en las aspiraciones profesionales a nadie. De hecho, conmigo todos ya pasaron, todos tienen 5, ¿sí? Pero sepan sostener ese 5, ¿sí? ¿Cómo empezamos nosotros a sostener el 5? Asistiendo a la clase, ¿sí? Si yo me doy cuenta de que de pronto alguno de ustedes no asistió a la clase, entonces empezamos a bajar de ahí notas. Ya si usted no me vino a clase hoy, entonces ya no va a tener 5. Ya le vamos a bajar 0,5. Entonces ya tendrá 4,5. ¿Sí o no? Y si me falla otra vez, ya no va a tener 4,5, sino va a tener 4. Y si de pronto llega la participación en clase y usted está ya calladito, dedicado a otra actividad y no le está poniendo cuidado a la clase, entonces vamos a empezar a bajarle punticos y a bajarle punticos. Por eso les digo, todos tienen 5, manténganse en ese 5. Les voy a enviar unas evaluaciones a ustedes en la etapa, porque por eso me toca cumplirlo, porque la universidad lo exige. Entonces, yo les voy a enviar a ustedes unos cuestionarios al correo de ustedes en la etapa de las evaluaciones. Creo que vamos a hacer una evaluación el 17 acerca de lo que hayamos visto en las sesiones de ahí hasta allá. Vamos a hacer una evaluación, yo se lo envío al correo, ustedes me lo devuelven, lo contestan allá en su casa juiciosos, miran las diapositivas, revisan sus apuntes, consultan, le preguntan a un amigo, en fin, ustedes sabrán cómo lo van a responder y me lo devuelven para yo darles una nota calificativa a ustedes, porque tengo que cumplir con eso. Pero básicamente ese es el proceso. Vuelvo y les digo, muchachos, lo importante para mí, lo que a mí me interesa en este momento es que ustedes aprendan. Pues que conmigo es así, hay que aprender, ¿sí? No me gusta, la verdad se los confieso, este sistema virtual no me gusta, soy enemigo de esta vaina. De hecho, yo no sé manejar un computador. Yo sé contestar mi teléfono y sé decir aló y sé colgar, eso es todo lo que yo sé. Yo soy bruto y prehistórico para esta vaina, yo todavía me quedé en Homo sapiens en esta vaina. Me gusta más la presencialidad, porque es que en la presencialidad yo me doy cuenta en la presencialidad quién es quién.
quién participa, quién no participa, quién trabaja, quién no trabaja. Como esta vaina de la virtualidad nos exige a nosotros, entonces, vuelvo y les digo, hay una serie de videos que están montados en la plataforma, sería bueno que ustedes entren, muchachos, los miren. Para cada tema hay un videito que ustedes pueden ir mirando y vamos a venir a la serie de diapositivas. Estas diapositivas, esta clase de hoy está quedando grabada, se va a subir el link para que ustedes cuando quieran y necesiten un repaso, vuelvan y la vean. Si ustedes a bien lo estiman, yo les estaría haciendo llegar al correo de cada uno de ustedes estas mismas diapositivas para que las tengan ustedes allá. Y me gustaría, muchachos, saber, seamos realistas y seamos conscientes. La persona que menos quieren en una empresa es al CISO. A las personas que menos van a querer en las empresas es a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes siempre están molestando a los trabajadores por la seguridad. ¿Sí? Y a un trabajador no le gusta que le estén molestando la vida. Entonces usted está, el trabajador está ya en su máquina trabajando y usted llega y le dice, mire, hágame el favor, póngase el casco, póngase los guantes, póngase las gafas, señor, utilice bien los elementos de protección personal, y el tipo no le va a decir, claro, con mucho gusto, tan linda tú. No, eso no se lo va a decir. Ténganlo por seguro. Que el tipo le va a decir, ya vino a joder usted aquí, ya vino a amargarme la vida, ya vino a molestarme. Esas son las expresiones con las que el tipo se va, con las que el tipo se va a referir a ustedes. Entonces, se me desconectó esta vaina. Bueno, entonces, el tipo en la empresa no los van a querer, porque precisamente ustedes están molestándole constantemente. Es que si a ustedes no le molestan, si ustedes no molestan a los trabajadores, entonces a ustedes sí los van a molestar. A ustedes sí les van a estar molestando la vida, a ustedes los van a estar acosando. Entonces ustedes tienen que hacer su trabajo. Pero para el desempeño de la actividad, muchachos, hay unas situaciones que se presentan, y es que el mercado laboral donde nosotros nos vamos a desempeñar es un mercado sumamente competitivo. O sea, hay mucha gente. Y hay mucha gente que está capacitándose en el SENA, hay mucha gente que está haciendo formación en esos institutos pequeños. Bueno, en feria, va a haber una competencia grande. Y entonces, para uno entrar a competir al mundo laboral, tiene que ir muy bien preparado. Básico para ustedes, importante para ustedes, es que es tan exigente para ustedes que cuando ustedes terminen su carrera, no solo van a llevar el cartón de la universidad, sino les van a exigir otro poconón de situaciones más. Lo primero que les van a pedir, si me lo piden a mí, que soy magíster en esta vaina, curso básico de 50 horas. ¿Alguno de ustedes ha hecho el curso básico de 50 horas? No, profe. No. Ninguno. Bueno, con el otro curso, los que ya se van a graduar, compañeros de ustedes, nos pusimos a la tarea de hacer el curso básico de 50 horas, porque cuando ustedes van a buscar trabajo y ustedes lleguen a presentar su hoja de vida, aparte del diploma, tienen que presentar el diploma del curso básico de 50 horas, que ese es obligatorio para que ustedes lo reciban en una empresa. Obligatorio que ustedes presenten no solo eso, sino otra capacitación que se llama el respondiente básico, que es la persona encargada de aplicar o de prestar los primeros auxilios en unas situaciones de emergencia de la empresa. Entonces vamos a proponernos, vamos a procurar que en estos 20 días de sesiones vamos a hacer nosotros el curso básico de 50 horas. Voy a empezar a tomar contacto con la ARL, que es la que dicta los cursos. Si la ARL me acepta el número de ustedes, entonces los inscribiré ante la ARL para que ustedes hagan el curso básico de 50 horas. Tienen que hacerlo, porque eso es obligatorio para, vuelvo y les digo, para conseguir trabajo.
Y vamos a hacer una capacitación especial que yo quiero hacerla con ustedes, que es acerca de la resolución 312, que son los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo. Tienen que conocerlo, tienen que hacerlo, tienen que manejar esa resolución 312 y esos estándares mínimos. Tienen que conocer hasta dónde tienen atribuciones ustedes como CISO de una empresa, hasta dónde pueden ustedes trabajar y hasta dónde alcanzan los límites laborales de cada uno de ustedes, muchachos. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar eso. La vez pasada yo les compartí un link de una empresa que se encarga de temas de seguridad y salud en el trabajo, Alcotrans. Les di el link para que hicieran un cursito de 20 minutos que hablaba sobre unos aspectos. Ahorita hay unos cursitos muy buenos. Hagan esos cursos, que eso les sirven a ustedes, eso les hacen crecer su hoja de vida profesional. Vayan haciendo esos cursitos, que esos diplomitas, cuando ustedes los anexen a su hoja de vida, les van a servir. Ahorita, después mío, vendrá el ingeniero Javier Rodríguez. Él es un tipo que sabe mucho, conoce mucho, es un tipo que está sumamente preparado, pero es sumamente exigente. Les aconsejo, muchachos, que le trabajen mucho al ingeniero, porque él es sumamente exigente. Él les va a empezar a hacer unas matrices. Aprendan a hacer una matriz, porque conmigo tendrán que hacer una matriz también. Vamos a hacer una matriz, de pronto una matriz de peligros, ¿cierto? Entonces la vamos a trabajar, vamos a empezar a trabajar, pero aprendan a hacer una matriz. ¿Qué otras dudas hay? A ver, los escucho. Xiomara, ¿qué tiene que decir? Xiomara. Yo fui la que le pregunté lo de la materia. Listo, Xiomara. ¿Quién más? ¿Quién más está en clase? Xiomara, veo a Xiomara. John. Señor profe. John Suárez. Señor. Cuéntame, John Suárez, ¿qué preguntas tiene usted acerca de la No, materia profe, que vamos a ver? no. Una pregunta, profe, lo que pasa es que pronto mañana no puedo asistir a clase porque me toca ir a actualizar unos papeles del seguro, entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Listo, Chino, no se preocupe. Tranquilo que estamos arrancando hasta ahora. ¿Oyó? Sí, profe, es que ya llevo 8 días vencido, entonces ya me toca ir a hacer eso. Fresco, Chino, tranquilo. Brigitte, ¿qué dice Brigitte Yasmín? No sé, profe. Déjate escuchar, Brigitte Yasmín. Aquí estoy, profe. Cuéntame, Brigitte Yasmín, dudas, incógnitas. No, profe, pues hasta el momento no. En el momento que tenga alguna, pues le preguntaré. Hasta el momento me ha dejado todo claro. Bueno, en mi condición de decano del programa, de director del programa de salud ocupacional, pues tengo que brindarle unas asesorías a ustedes, unas asesorías estudiantiles. Estas asesorías con ustedes nosotros las habíamos dejado para los días jueves, martes y jueves, ¿cierto? Entonces, esas asesorías las vamos a tener martes y jueves, de 1 a 2 de la tarde. Cualquier duda que ustedes tengan, entonces tienen mi correo y tenemos un grupo de WhatsApp en donde ustedes me pueden consultar para asuntos con las demás materias, problemas, como le pasó a John, que tiene su problema mañana y no puede asistir a clase. Entonces, todas estas situaciones en las que ustedes me pueden comentar. En las situaciones que yo les pueda colaborar, muchachos, pues ahí estoy. No para prestarle plata porque aquí todos estamos pobres en este momento, ¿cierto? Pero si necesitan alguna otra asesoría, algún acompañamiento, algún refuerzo, alguna vaina de estas, pues entonces ahí vamos a estar. Carlos Franco, cuénteme, Carlos Franco, dudas, ¿qué tienes que decir, Carlos? No, profe, no, ninguna. Nada.
¿Cómo les fue en las clases a ustedes con la profe Liz? Bien, profe. Súper bien. ¿Sí? Súper Súper bien. bien. ¿Liz? Giselle. Dice, Lisette, sí. La Ah, morenita. bien, profe, muy ¿Sí? bien. Sí se hizo entender la profe Liz, sí le comprendieron algo. Mucho de lo que Señora, ustedes, señor. Sí, mucho de lo señor. que ustedes vieron con ella lo van a ver conmigo, pero Ujú, pues sí, un poquito más ampliado. ya nos dijo. A través de toda la carrera, lo que ustedes vieron conmigo lo van a ver más adelante con la profesora Giselle, más ampliado. Lo que ustedes ven con la profesora Giselle, de pronto lo van a ver con otros profesores más ampliado. Lo que ustedes van a ver en primeros auxilios con el médico, lógicamente que lo van a ver más ampliado. Entonces, todas esas cuestiones es lo que vamos a estar trabajando. Dayana, cuéntame. No, profe, hasta el momento no tengo ninguna duda. Me ha quedado todo, pues, lo que has dicho muy claro. Entonces, en el ¿Sí? momento que la tenga, te lo hago saber, profe. Listo. Carmen, Buenos días, Carmen. profe. Buenos días. Hola, Carmen, Eh, ¿qué hay? Buenos bien, días. buenos días, profe. No, bien, gracias. Carmen, ¿usted Por dónde la... está? ¿En qué parte del país está? Que le escucha por allá como si estuviera por allá en el Chocó. No, yo no estoy en el Chocó, profe. ¿Dónde está Carmen? Yo estoy en la castellana. Lo que pasa es que creo que la internet del día de hoy no ha estado muy buena para mí. De hecho, la clase toda fue muy entrecortada. Digamos que la escuché un poquito mejor cuando cambió de lugar. Sí, sí, Entonces sí. soy de las que me toca No, escuchar me tocó nuevamente pedirle al la vecino clase. del quinto piso que se me dejaba meterme al apartamento de él porque en el mío no coge. Lo que pasa Sí, es que estar uno viviendo en el campo es tremendo. Bueno, Dayana, ya veamos con Dayana. Michael. Michelle, profe. ¿Quién? Ah, Michelle. Michelle. Michelle, Daniela, No qué es pena Michael. contigo. Ya van dos, Michelle. ¿Ah? Cuéntame, No, Michelle. profe. Pues yo creo que también a medida de que vaya avanzando y me surja pues alguna duda, se la Sí. comentaré. Por el momento no hay ninguna. Paula Daniela. No, profe, pues bien. Pues sí quería saber cómo, digamos, actividades o algo así, dinámicas. Pues Daniela, lo importante para mí sería eh, llevarlos al campo de trabajo. Ojalá Dios nos permita que se levante esta vaina rápido para que nosotros podamos encontrarnos en la universidad. El día que nos encontremos allá, yo ya les dije, la empanada y la gaseosa va de parte mía, ¿sí? Pero empanada y gaseosa no me van a resultar pidiendo más nada, ¿no? Entonces, eh, si pudiéramos nosotros ir al lugar de trabajo, a una obra de construcción, a hacer identificación de peligros, por ejemplo, a mirar lo que son los riesgos, hacer un análisis de riesgos, un reporte de accidentes, en fin, una serie de situaciones, pues sería maravilloso. Si no nos toca con videos, entonces yo le voy a mostrar unos videos donde ustedes me van a hacer un reporte de accidente, ¿cierto? Donde vamos a analizar los 5 porqués, vamos a analizar las, vamos a mirar el ciclo PHBA, que ya me imagino que lo vieron con la profe Liz, ya hablaron del ciclo PHBA, ¿cierto que sí? Sí, señor. Exacto, entonces vamos a hablar de todo esto. Xiomara, cuéntame, Xiomara. Ah, Xiomara ya está, ya la vi Ya, que está profe, allá ya. en su poltrona. Y Juliana, No, profe, la verdad no tengo dudas por ahora. Juliana, se escucha por allá lejos sola. ¿Ah? Que no, profe, no tengo dudas por ahora. Listo, muchachos. Entonces, esa es la metodología que vamos a hacer. Desafortunadamente, nosotros no podemos ahorita encontrarnos en la universidad porque pues la situación no nos permite, a pesar de que algunos tenemos que ir a la universidad. De aquí yo salgo para la universidad ahorita a trabajar, porque pues en mi cargo me toca estar trabajando constantemente allá en la universidad, eh, estar pendiente de las situaciones que se presentan con los estudiantes de toda la universidad. Soy el director del Departamento de Bienestar Universitario, entonces tengo que estar pendiente de todo lo que ocurre en la universidad con los estudiantes.
Pero ojalá podamos encontrarnos. Si no, ahorita ya hay una proyección de que a partir de agosto ya hay que volver a los salones de clase. Ahorita se había dicho que de pronto a partir del 15, las carreras que hicieran necesario la asistencia de los estudiantes a la universidad y que necesitaran el uso de los laboratorios, se podría hacer el ingreso. Entonces vamos a mirar a ver si de pronto podemos ir a hacer una actividad en el laboratorio de salud ocupacional de la universidad. ¿Ustedes conocieron el laboratorio de la universidad? ¿No conocieron? No me diga eso, Xiomara. No, No, profesor. ninguno de ustedes conoció el laboratorio de salud ocupacional. No, hombre, qué tristeza. Se perdieron de una buena experiencia donde vamos a mirar todos los elementos de protección personal, donde vamos a mirar el uso, el manejo. Me voy a encargar de que ustedes, una vez levanten ya la restricción, hagan las visitas al laboratorio, conozcan los elementos de protección personal, los manejen, sepan el uso, sepan cómo se utilizan las referencias, las características, todo esto que ustedes tienen que saber, ¿sí? Empezando porque en lo que son los elementos de protección personal que están allá en el laboratorio, hay colores que van a identificar todos los elementos de trabajo. Hay una serie de colores con los que ustedes tendrán que identificarse y que ustedes tendrán que conocer. Los trabajadores que cuando ustedes van a la obra y encuentran un tipo con un casco verde, eso no es porque él quiera ponerse un casco verde, ni uno con el casco amarillo, ni otro con el casco blanco. Es que esas señales, esos colores son unas señales, ¿sí? Y entonces ustedes van a ver que el del casco rojo es el del personal de salud y el del casco verde es el de salud ocupacional y el del casco blanco es el ingeniero y el del casco amarillo es el Ser obrero. empleado. Exacto, entonces esas son las señales. Vamos a ver qué es una carlinga, qué es una linga, qué es una línea de vida, todo es qué son unas botas punta de acero, qué son unos guantes de carnaza, todas esas cuestiones, porque es que ustedes tienen que manejarlo. Sería muy triste que ustedes llegaran y terminaran su carrera y ustedes lleguen a un lugar de trabajo y le digan, venga, el CISO para acá, ¿qué guantes necesitamos para este trabajo? Y ustedes le digan, no sé, unos guantecitos como donde pueda meter los dedos. No, eso tiene unas especificaciones técnicas y es bueno que ustedes lo conozcan, pero eso lo vamos a conocer en el laboratorio. Ya les digo, muchachos, me voy a encargar de que ustedes vayan allá al laboratorio, estén en el laboratorio y conozcan todos los elementos que hay allá. Y de ser posible, vamos a ir a una obra de construcción. O vamos a hacer una actividad en el parque donde vamos a hacer, por ejemplo, un reporte de accidente. Ponemos a Xiomara de que se haga la accidentada y entonces entre Paula, Michelle y Dayana, entonces hacemos el reporte de accidente, ¿cierto? Y con John, con Brigitte y con Carlos podemos hacer un comité de convivencia laboral porque están acosando a Juliana Boyacá. Entonces podemos hacer unas actividades, pero eso no lo podemos hacer nosotros virtualmente, porque es que eso hay que hacerlo es allá. Lo mejor es allá sentaditos, juiciositos, mirándonos la cara, comiendo empanada y tomando gaseosa. Es que así hay que hacer las vainas. Muchachos, desafortunadamente pues ya la universidad abrió las puertas para unas actividades, nos están llamando ya que tenemos que presentarnos en la universidad. Son las 9:30 de la mañana. Yo quisiera escucharlos a ustedes, qué expectativas tienen respecto de la universidad, cómo les ha parecido, qué quejas hay, algo que me quieran comentar ustedes de las clases que han visto hasta ahora, porque este es el momento en el que vamos a hablar nosotros, en el que vamos a mejorar lo que hay que mejorar o vamos a sanear lo que hay que sanear. Cuéntenme qué les ha parecido bueno, qué les ha parecido malo de este estudio de ustedes hasta ahora.
Los escucho, chinos. No de la materia, de la carrera. ¿Qué profesor no les ha gustado? ¿No le entendieron? ¿Mm? ¿Qué profesor les parece muy tirano? Cuénteme. No, pues por mi parte, profe, ninguno. Todos han sido muy, pues, muy chéveres. Lo que me gustaría, sí, ir a la universidad porque pues estuve allá 2 veces, pero pues la verdad no la distingo muy bien. Usted fue el día de la inducción nomás y el resto no volvió a más. No, yo fui el día el 17 de marzo, que nos entregaron el carnet y nos explicaron cómo, esa fue la segunda vez que fui, Sí. nos explicaron cómo iba a hacerlo la plataforma y eso, y me entregaron el carnet. Pero pues la verdad No más, no, ustedes no dieron una vuelta por la universidad. No no conocen absolutamente nada, Ola. porque ahí ya empezó pues la cuarentena y pues, al principio nos dijeron que iban a hacer clases mixtas y pues ya nos dijeron que todo virtual entonces, y pues No, me sí, queda lejos. se tenía el pensado de que iban a hacer clases mixtas, en que ustedes Ujú, iban a ir 2 veces a la semana a la universidad y el resto iba a ser virtual. Y así lo virtual, íbamos sí. a venir trabajando. Pero desafortunadamente la ministra de Educación y la Secretaría de Educación dijeron que no se podía esa vaina, que había que cerrar definitivamente. La alcaldía de Bogotá ya nos hizo el simulacro, nos encerraron y después llegó el gobierno y nos dejó más encerrados y desde entonces no hemos podido salir. Ujú. Por eso es que no pudimos nosotros hacer ese sistema mixto, que eran 3 días virtuales, dos días en la universidad. Pero ahora Sí. vamos a ver si de pronto después del 15 ya podemos al menos así, que nos permitan así, que ustedes vayan 2 días a la universidad y nos podamos encontrar allá en la universidad y nos podamos mirar las caras bien, todos y cada uno. ¿Sí? Face to face. Exacto. Pero vuelvo y les digo, la universidad como tal, pues es una universidad que tiene en este momento 18 sedes. De esas 18 sedes, hay 4 o 5 grandes sedes. Hay una sede que es solo de laboratorios. Son 11 laboratorios los que hay en esa sede. Entre esos está nuestro laboratorio de salud ocupacional, están los laboratorios de veterinaria, los laboratorios de idiomas, están los laboratorios de cocina, están los gimnasios, porque la universidad tiene varios gimnasios. Eh, en fin, hay una serie de instalaciones que sería bueno que ustedes pudieran ir a conocerlas y a disfrutarlas. Pero desafortunadamente no se pudo por esta situación. Espero que nosotros podamos de verdad encontrarnos allá en la universidad, podamos mirarnos allá, disfrutar de esas instalaciones, de las bibliotecas, de las capacitaciones, que yo pueda saludarlos a cada uno de ustedes, no de manera virtual, porque pues esto es muy impersonal. Sería bueno saludarlos a ustedes de manera personal. Mañana el tema que nosotros vamos a ver, ya vimos la salud ocupacional en la historia antigua y en el mundo. Mañana vamos a mirar lo que es cómo llega la salud ocupacional en Colombia, cuáles son los orígenes de la salud ocupacional en Colombia, cuáles son los primeros asomos de la salud ocupacional en el país y toda la regulación que ha habido desde cuando llega la salud ocupacional hasta la época actual. Vamos a ver ese desarrollo, vamos a ver cómo se ha desarrollado, cuántas normas hay, cuáles son las normas que nosotros obligatoriamente tenemos que ver, ustedes y yo, porque tenemos que verlas, desarrollarlas, manipularlas, casi saborearlas, porque en eso se va a basar la carrera de ustedes como saludistas ocupacionales. Vuelvo y les digo, no quiero que esta clase se conviertan en unas clases hartas, en unas clases aburridoras. No quiero que estas clases se conviertan en algo tedioso. Tratemos de hacerlo algo agradable. ¿Mm? Yo no me opongo a que ustedes hagan una intervención, una pregunta, a que ustedes participen, que de pronto nos salgamos de esta tedio de estar mirando un tipo gordo ahí al frente hablando, ¿cierto? Y de que nosotros tenemos frío porque nos toca ponernos la cobija encima. Xiomara le da risa. Pero bueno, entonces
De eso se trata, de que no nos aburramos en la clase, de que el tipo gordo que está allá al frente no se vuelva aburridor, de que se fue la señal ni nada de esas cuestiones. Se trata de hacer algo agradable, algo bonito, algo constructivo y sobre todo algo instructivo que me construya a mí profesionalmente. Los espero mañana, muchachos. Mañana los espero en punto de las 8 de la mañana. Vuelvo y me voy a pedir permiso aquí en el apartamento del vecino, que él tiene mejor internet que yo. ¿Sí? Y nos vemos mañana. Cualquier cosa, por el internet estoy pendiente de ustedes. Por el grupo de WhatsApp voy a estar comunicándome con ustedes. Cualquier cosa voy a estar en mi oficina de la universidad. Ustedes tienen el número de mi oficina. Mi correo, el del grupo de nosotros, pues ustedes lo tienen. Mi correo de la universidad es bienestar-universitaria UDC, bienestar-universitaria UDC, @hotmail.com. Mi número telefónico directo donde contesto yo directamente es el 340-3412. Si ustedes quieren hablar, si hay algunos que están ya aburridos de estar en la casa, si sienten que de pronto la presión de estar encerrados, si sienten el aburrimiento, ¿no? Porque es que eso es una situación patológica que se está presentando. Ya muchas personas están aburridas de estar encerradas en la casa, ya se están presentando problemas, agarrones con la mujer y se cascan y todas esas vainas de tanto tiempo. Es que ya llevamos casi 70 días encerrados, llevamos más de 2 meses de estar encerrados y ya se vuelve tedioso y se vuelve cansón estar uno encerrado en la casa. Si ustedes necesitan una asesoría o hablar con alguien, hay un grupo de asesoría psicológica en la universidad que está pendiente para ayudarles, para colaborarles, para escucharles, para orientarlos. Entonces, si necesitan eso, comuníquense conmigo, ¿sí? Y yo los dirijo para que los de psicología hablen con ustedes. Muchachos, ojalá podamos encontrarnos pronto allá, porque hay muchas actividades que necesitamos hacer nosotros en la universidad. Desde bienestar universitario hay muchas actividades que nos quedaron pendientes, las actividades deportivas, las actividades culturales, las actividades recreativas, los forocines, todo lo que se tenía planeado para este año se quedó ahí en statu quo y sería bueno volverlo a retomar. Las actividades del gimnasio que teníamos nosotros, clases de defensa personal con el instructores, teníamos clases de rumba y todas esas vainas, se quedaron ahí estancadas porque ahorita pues ya no se puede, pero sería bueno que Dios nos permita volver a retomar todas esas actividades. ¿Oyeron, muchachos? Para mí un placer, les agradezco inmensamente a ustedes que hayan venido a la clase, que hayan venido y que hayan compartido conmigo. Muchachos, suerte y pulso. Profe, qué pena una pregunta. Bueno, profe, gracias. Cuénteme quién va a preguntar. Yo, profe Valentina. Yo, Valentina. Profe, lo que pasa es que yo no estoy agregada al WhatsApp. Ah, listo, Valentina. Espérate un momentico. Ya tomo tu número telefónico. Profe, disculpa, yo tampoco, pero el privado te mandé un mensaje. Listo. Profe, yo igual. Listo, los que no estén al WhatsApp, por favor me envían, yo los agrego. Ahí les voy a dejar unos links, de pronto ahí les voy a dejar unos repasos, ahí vamos a hacer unas actividades que cuando les queden dudas de la materia y de los que yo les puedo ayudar, de lo único que no sé, la verdad, lo único que no sé es de incendios y de esa vaina, porque eso yo no sé nada. Para eso está el ingeniero que les viene ahorita, el ingeniero Javier, que él sí les va a hablar de incendios, de extintores y toda esa vaina, él sí conoce esa vaina. Pero el resto de lo que yo les pueda colaborar, de lo que yo les pueda servir por el WhatsApp, pues me pueden contactar, no me van a poner a hacer las tareas, ¿cierto? Esa vaina, pero si yo les puedo colaborar, pues con mucho gusto en mi condición de decano. ¿Oyeron, muchachos? Bueno, profe, Listo, profe, gracias. Yo, John, Para dígame. certificado de estudio, yo necesito uno. Necesito un certificado de estudio. Sí, señor. John, entonces
Mira, te vas a dirigir al correo. ¿Cuál, profe? Registro y control IUDC. Registro y control UIDC. Sí. Universitaria de Colombia@gmail.com. Listo, profe. Ahí le vas a pedir la expedición del registro. Y si no, mándame los datos por el interno, por el WhatsApp, viejo, y yo le paso a registro y control para la expedición del documento que tú necesitas, viejo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. ¿Alguien más? Listo, muchachos. Entonces, Profe. ¿ah? Xiomara. No, profe, no, ninguna Listo. duda. Bueno, para mí un placer, Dayana, John, Xiomara, Brigitte, Carlos, Michelle, Michael, Paula, Valentina y Juliana. Muchas gracias por haber venido. Los espero mañana. Bueno, profe. ¿Listo? Bueno, profe. Gracias, Cuídense hasta mucho, luego. muchas felicidades. Chao. Chao, muchachos. Profe.